El espectro de la degeneración macular asociada a la edad se ha ampliado enormemente en los últimos años y de hecho sigue expandiéndose con nuevos signos, nuevos conocimientos, incluso nuevos diagnósticos dentro de este espectro. Por ejemplo, cuando encontramos un paciente con signos exudativos asociados a una neovascularización coroidea en pacientes con DMAE, sabemos cómo debemos proceder con el tratamiento antiangiogénico, procurando eliminar lo mejor posible los signos exudativos y mantenerlo así a lo largo del tiempo. Pero bien, ante cualesquiera de todos estos signos, entre otros tantos, ¿cómo manejamos esa situación? ¿Qué protocolo seguimos para recitar al paciente? ¿Qué consejos, qué instrucciones o qué tratamiento podemos administrarle? Estos son los principales conflictos de interés que pudieran presentarse. No aplican a este caso en el que únicamente vamos a hablar de imagen. Y por imagen analizaremos todos esos casos de DMAE no neovascular que vemos día a día en nuestras consultas y qué podríamos hacer con ellos. Porque cada uno de los fenotipos individuales que encontramos tienen un pronóstico enteramente diferente, un riesgo de progresión diferente y por lo tanto debería existir un seguimiento individualizado y específico para cada uno de ellos. Resumiendo, podríamos distinguir lo que son drusas y depósitos y los fenómenos de atrofia y neovascularización, incluyendo en cuanto a las drusas y depósitos, las drusas cuticulares, blandas y reticulares, las lesiones viteliformes adquiridas o los desprendimientos drusenoides del epitelio pigmentario de la retina. Mientras que en la parte de atrofia y neovascularización deberíamos distinguir la presencia de atrofia coroidea relacionada con la edad, atrofia de retina externa, atrofia del epitelio pigmentario y los nuevamente descritos fenómenos de neovascularización coroidea no exudativa, entre paréntesis quiescente, en pacientes con DMAE intermedia. Clicando cada uno de esos signos en cada exploración individual de un paciente, podemos ser muy precisos para orientar el pronóstico y seguimiento en ellos. De nuevo, el uso de imagen multimodal es esencial. Por mucho que nos paremos a analizar este paciente, esta retinografía, si no hacemos uso, por ejemplo, de una técnica multicolor, vamos a pasar desapercibido la extensa presencia de drusas reticulares en este caso. La aportación de la autofluorescencia para evaluar los casos de atrofia geográfica es ampliamente conocida y superponible muchas veces a lo que aporta la imagen multicolor multiespectral. Pero la región foveal, mediante autofluorescencia, es difícil muchas veces de analizar en términos de presencia o ausencia de atrofia por el efecto de bloqueo que producen los pigmentos maculares naturales que va a haber ahí presentes. En esos casos, la imagen multicolor aporta una información muy relevante para saber si hay o no afectación foveal central en casos con atrofia del epitelio pigmentario. Así que la imagen multimodal debe guiar el paso diagnóstico de todos estos pacientes. Mediante OCT estructural podemos identificar de manera muy precisa la localización de las drusas y cuando estas drusas están por encima del epitelio pigmentario en el espacio subretiniano, hablamos de depósitos drusenoides subretinianos o drusas reticulares, que pueden tener distintos patrones en la autofluorescencia, distintos patrones en la tomografía de coherencia óptica estructural, pero lo definitorio es la localización de los mismos.
y esa localización, como vemos en la imagen, es subretiniana. Las pseudodrusas reticulares o los depósitos drusenoides subretinianos. Otro aspecto a evaluar y a tener en cuenta es la presencia de estos nódulos hiporreflectivos, de estas drusas hiporreflectivas, denominadas también como nódulos calcificados o drusas calcificadas, que son un signo de atrofia establecida pero además inminente y rápidamente progresiva, allá donde están localizados. Más recientemente, la presencia de focos hiperreflectivos se ha asociado como un signo independiente de alto riesgo de progresión hacia atrofia, allá donde estén localizados. A mayor presencia, mayor extensión de estos focos hiperreflectivos intrarretinianos, mayor probabilidad de desarrollar fenómenos atróficos. Y el grupo de Wasada, de California, puso todo esto junto para establecer esta clasificación que es bien sencilla, incluyendo esas drusas hiporreflectivas, los focos hiperreflectivos intrarretinianos, los depósitos drusenoides subretinianos y el área de drusas para estratificar en 4 grupos diferentes un riesgo de progresión absolutamente diferente. Esta es la publicación en la que explican su aproximación, pero vemos como el riesgo de progresión va de un 0% en pacientes con menor número de signos de los que hemos descrito hasta un 71% en los pacientes que tienen todos o casi todos los signos descritos. En consecuencia, parece lógico recomendar un seguimiento individualizado y adaptado a ese riesgo de progresión tan diferente entre los distintos grupos de pacientes con degeneración macular asociada a la edad no exudativa. Vamos a entrar un poco más en detalle con 2 tipos de depósitos. Por un lado, las lesiones viteliformes adquiridas. Las lesiones viteliformes adquiridas obtienen ese nombre del aspecto de yema de huevo que caracterizan estos depósitos asociados a drusas y alteraciones pigmentarias que tienen una hiperautofluorescencia característica dado que hay un acúmulo de lipofuscina a ese nivel, pero que del mismo modo, si hacemos una retinografía con un filtro azul, perderemos de vista ese depósito, lo cual es característico de las lesiones viteliformes. Otro ejemplo, drusas, alteraciones pigmentarias, la lesión viteliforme y cómo con la luz azul desaparece. La imagen de OCT estructural es muy característica con ese depósito de lipofuscina encapsulado por los elipsoides de los fotorreceptores en la parte interna y el epitelio pigmentario de la retina en la parte externa. Pero estos pacientes eventualmente van a desarrollar fenómenos de involución atrófica con reabsorción del material y un legado de importantísima atrofia tanto de la retina externa primero como del epitelio pigmentario de la retina después, generando con ello una impotencia funcional más que evidente. Además, durante el seguimiento, los pacientes con lesiones viteliformes adquiridas pueden desarrollar también fenómenos de neovascularización hasta en un 10%, y por eso hay que llevar a cabo un seguimiento meticuloso instruccionando al paciente a tener muy presente los cambios que pueda percibir en su visión. Si la detección de esa conversión neovascular se lleva a cabo de manera precoz y el tratamiento se instaura de manera correcta, el resultado final va a ser obviamente mucho mejor. Otro tipo de depósito. La coalescencia de drusas blandas puede dar lugar a la formación de desprendimientos drusenoides del epitelio pigmentario de la retina que nuevamente hay que evaluar de manera muy precisa con imagen multimodal.
También a lo largo de la evolución, los desprendimientos drussenoides del epitelio pigmentario pueden experimentar fenómenos de colapso con atrofia severa tanto de la retina externa como del epitelio pigmentario de la retina. El grupo de Bailey-Freund, liderado en este caso por Chandra Balaradsingam, publicó la biogénesis y colapso, el ciclo de biogénesis y colapso de los desprendimientos drussenoides del epitelio pigmentario de la retina, con una fase inicial de discreta expansión lenta seguida de un colapso rápido, lo cual sucede en cerca de la mitad de casos a los 5 años del diagnóstico. Pasamos al lado de los fenómenos atróficos, y si bien esta imagen de OCT estructural pudiera pasar como casi normal, si nos fijamos a nivel de la retina externa vemos cómo existe una disrupción a nivel de los elipsoides, una atrofia de retina externa en toda la zona central de la imagen. Los fenómenos de atrofia de retina externa, focal o difusa, conllevan una importante reducción en la sensibilidad macular, una pérdida de visión, una enorme dificultad en la adaptación a los cambios de luz y oscuridad, pero deben ser evaluados mediante OCT estructural prestando atención a las bandas hiperreflectivas de la retina externa. Por supuesto, bien distinto es esto de los fenómenos de atrofia, no solo de la retina externa, sino también del epitelio pigmentario de la retina, que vienen definidos por los fenómenos de hipertransmisión y el descenso de la membrana limitante externa en los bordes de esa atrofia geográfica o atrofia completa del epitelio pigmentario de la retina y de la retina externa. Y ya por último, un tema de mucha actualidad es la existencia de las neovascularizaciones coroideas no exudativas en pacientes con DMAE intermedia, como la que vemos en la imagen. La adquisición de una OCTA en estos casos es determinante. Vemos la extensísima neovascularización presente en este paciente que nunca ha tenido signos exudativos, pero la presencia de este fenómeno hace mucho más probable aquí que en casos sin esta neovascularización la progresión a corto o medio plazo hacia formas neovasculares exudativas y por lo tanto hay que vigilar muy de cerca estos casos. Así que más o menos quedaría este resumen con todos los aspectos que hemos analizado de drusas y depósitos en un lado, atrofia y neovascularización en el otro, en pacientes con DMAE no neovascular. Un espectro cada vez más amplio, cada vez más complicado y que debemos, sin duda, tener muy presente en nuestro día a día, perfilando e individualizando lo que vemos en cada uno de nuestros pacientes.